Muy buenos días, hoy es miércoles 11 de febrero de 2026, son las 9:28 hora Nueva York, estamos a un minuto aproximadamente de la apertura de mercado en Nueva York. Vamos a analizar, hoy tuvimos un miércoles peculiar, un miércoles de NFP, NFP que no fue en el primer viernes de febrero, sino que fue hoy, miércoles, en segunda semana de febrero, debido al retraso que hubo con el cierre de gobierno el año pasado. Todavía estamos viendo estragos sobre el retraso de los datos debido a esa inusual actividad que tuvimos el año pasado. Así que tenemos un contexto, todos los días vamos haciendo seguimiento de lo que va ocurriendo con los mercados. Sin embargo, siempre antes de operar, antes de entrar a buscar patrones, un error que cometen mucho las personas que están comenzando en este mundo es abrir el gráfico y empezar a buscar inmediatamente patrones. Digo, no, lo primero que creo que debes hacer es sentarte y evaluar si todavía tu contexto, tu idea de trading es válida, ¿ok? Si todavía tienes las mismas ideas que tenías el día de ayer o que tenías la semana pasada, y en base a eso luego decir, ok, ¿sigo yendo en esta dirección o no? Cuando miramos los datos que tuvimos hoy en la NFP, voy a recargar aquí esta página. Son datos bastante positivos para el dólar. Hoy tuvimos el average por hora de ganancias por hora, ¿ok? Mensualizado viene de un 0,1. Se esperaba un 0,3, más sin embargo sale un 0,4. Quiere decir que hay una subida de un 0,3% entre la previa, o sea, la previa es el dato previo, el forecast es la previsión, lo que se espera que salga, y el dato actual es lo que salió. Entonces pasamos de un 0,1 a un 0,4, un dato bastante positivo. Sube el average earning hourly en un 0,3% mensual. ¿Ok? Es, eh, Son números bajos, pero es un 0,3% de diferencia. Un dato negativo, por ejemplo, hubiese sido que la previa era 0,1, la previsión es 0,3 y sale 0,2. ¿De qué hubiese sucedido en ese caso? Que sale un dato un poco por debajo de la previsión, por encima del previo, pero por debajo de la previsión. En este caso sale por encima del previo y por encima de la previsión, es un dato bastante positivo. Lo mismo pasa con la tasa de desempleo. La previa es un 4,4. Hay una previsión que dice, consideramos que se va a quedar en un 4,4 la tasa de desempleo. Sale 4,3. ¿Qué significa eso? Significa que bajó en un 0,1% la tasa de desempleo. Es un cambio porcentual leve, pero es un cambio porcentual positivo. ¿Ves? El número es más bajo. Mucha gente se confunde, piensa que simplemente un resultado con un número más bajo es positivo o negativo, un número más alto es positivo. No. En este caso, un número más bajo es positivo porque estamos hablando de la tasa de desempleo, es decir, qué porcentaje de personas en Estados Unidos están desempleadas. Mientras más bajo sea el porcentaje, mejor, ¿no? Pues bajamos el desempleo en el país. Entonces, bajó, sí, en un 0,1%. Pasó de 4,4 a 4,3, es un dato positivo, por eso sale en verde aquí en esta plataforma de Forex Factory. Y tuvimos, es muy importante, el Non-Farm Employment Change, que es, lo conocemos como las nóminas no agrícolas, ¿ok? Incluye todo el sector de trabajo, exceptuando el sector agrícola. Entonces, están 48,000. Se espera que suba a 66,000 esas nóminas y suben a 130,000. Es decir, el doble prácticamente de lo que se esperaba. ¿Ok? Estábamos en torno a los 60,000 en la previsión, salen 130,000, estamos hablando del doble. O sea, es un dato muy, muy, muy positivo. Entonces dices, listo, teniendo los datos en la mano, ¿qué veo? Digo, bueno, son datos positivos. ¿Qué significa? Va a afectar al dólar positivamente. Entonces te preguntas, ¿qué hemos estado diciendo acerca del dólar todos estos días? Que somos bajistas, que estamos esperando que continúen la tendencia a la baja, que estamos esperando la visita en un rango por debajo. Todo esto sin mirar el gráfico.
No necesitas mirar el gráfico, necesitas entender la situación. Entonces dices, ok, si el dólar estaba cayendo, ¿qué debe estar haciendo ahora? Debe estar rebotando. Y si está rebotando al alza a causa de estas noticias, ¿cómo lo vamos a interpretar? Como un retroceso para seguir cayendo. Aprovechemos que está subiendo. Bueno, no lo sé si está subiendo o no, pero según los datos debería estar subiendo. Y esa subida la voy a interpretar como un retroceso. Ahora ya tengo el escenario claro. Ya yo sé qué está pasando con el dólar hoy. Ahora sí, voy al gráfico, abro el gráfico del dólar y digo, bueno, ahí tengo la subida. ¿Significa que voy a comprar? Digo, no. Significa que voy a aprovechar para vender en un mejor precio. El primer precio en retroceso era aquí, la zona del 61.8, 78.6. A partir de ahí caímos y visitamos esta zona pivote nuevamente. Justo esa zona pivote coincide con esta noticia. El analista técnico dirá, no, rebotó porque tocó una zona de soporte, y el analista fundamental te dirá, no, rebotó porque los datos salieron positivos para el dólar, por eso rebotó ahí. Al fin y al cabo, rebotó en una zona de opinión colectiva. ¿Qué se espera a partir de ahí? Bueno, muy bien, porque si estamos cayendo, lo que queremos hacer es engancharnos en un buen punto para seguir cayendo. Y un rebote al alza nos puede dar esa oportunidad. Ya yo sé cuál es el escenario en la temporalidad diaria, lo hemos venido analizando desde hace mucho tiempo, semanas. No tengo que quedarme mucho acá. Yo sé que ya me bajo de temporalidad y lo que voy a buscar son ventas. Entonces, ¿qué digo? Si miro el 4 horas, digo, bueno, los rompimientos estructurales se empezarían a producir a partir de que comience a romper estos niveles de acá. Todavía una vela que le queda 1 hora y media, es probable que no complete por hacer un cambio de estructura, que no complete esa ruptura al alza, que caiga y rechace. Ahora, si sube y termina rompiendo esos niveles estructurales de 4 horas, digo, ok, es probable que vayamos a tener, en base a los datos positivos para el dólar, un movimiento un poco más prolongado al alza para buscar una nueva zona, y en esa nueva zona ahora sí irnos nuevamente a buscar esos mínimos, ¿vale? Entonces ya tengo la idea, digo, ok, voy a esperar a ver si la zona que va a respetar para vender es esta directamente para caer, o si vamos a subir un poco más. En cuyo caso, si subimos un poco más debido a los datos positivos, es simplemente medir. Yo lo mediría como, yo mediría todo esto como el impulso, lo estoy midiendo desde máximo, que fue cuando activó la zona diaria aquí arriba, toda esta caída es el impulso, este es el mínimo. A partir de ahí se me genera una zona del 61.8, 78.6, en donde probablemente el precio pueda llegar a entrar, que fue donde marqué ahí previamente, para seguir cayendo. ¿Qué me va a decir a mí si nos vamos a ir allá o no? El cierre de hoy. El cierre de esta vela de 4 horas, pero el cierre de hoy. Si empezamos a cerrar por encima de esos niveles estructurales de 4 horas, entonces es donde es probable que hagamos esto, esto, esto y esto. Muy bien. Entonces, si me bajo de temporalidad, a ver qué otro tipo de estructuras puedo ver. Digo, bueno, en un gráfico de 1 hora voy a tener el mismo escenario. Todavía no lo tengo claro, ¿ves? Ahí no hay ruptura todavía. Está visitando, parecía que había ruptura, está rechazando. De pronto una activación de una zona por acá en este nivel. Todavía no lo veo claro. Si me bajo más, puedo identificar si a partir de ahí consigo algún patrón para comenzar a vender ya. Entonces, ahí más o menos tengo la idea. Está subiendo, sí, a causa de la noticia, pero bien sea que suba hasta aquí o hasta más arriba, ambas son oportunidades para seguir cayendo. ¿Qué significa eso? Significa que eurodólar, libra dólar, oro, etcétera, seguramente dieron algún retroceso a la baja para buscar una zona para seguir subiendo. Entonces vamos a ver, por ejemplo, el eurodólar. El eurodólar ayer decíamos, ¿lo queremos comprar? Sí, claro. Somos alcistas para el euro porque somos bajistas para el dólar. Entonces decíamos, lo queremos comprar si nos entrega esta zona. Bueno, esa caída de hoy está provocando que el precio se acerque a esa zona.
como a mí me gusta decir, ¿qué más le puedes pedir a la vida? Tienes la confluencia de los datos que te dan la razón de un análisis que ya tú tienes incluso antes de, porque es que el asunto es ese, lo difícil es eso, tú tienes que analizar y encontrar las zonas y ubicarlas antes de, porque cuando sucede ya, ya, si no entraste, no entraste. Tienes que anticiparte en tu análisis. Entonces, desde ayer nosotros ya teníamos analizado esto, decíamos, esta es la zona. De hecho, si no me equivoco, debería estar enviado por el canal de análisis. Acá lo tenemos, ¿ves? Así estábamos ayer. El precio estaba subiendo, parecía que iba a subir sin parar, pero decíamos, esperemos la zona, esperemos el retroceso. Hoy los datos nos da la posibilidad de que el precio retroceda. Y entonces el precio retrocede y está ya acercándose a la zona. Todavía no la toca, me gustaría que la toque. Con lo cual, considero que puede haber un poco más de retroceso para buscar esa zona. Ahí tenemos que estar atentos para comprar. Si de pronto ya completó ahí, en cuyo caso no nos activó y se comienza a ir, pues habría que esperar y ver dónde nos enganchamos. Pero de momento, sigue siendo válido esperar aquí para subir. ¿Okay? Ese es el escenario. En el caso de la libra, decíamos ayer, aquí es donde yo digo, usted si no toma acción, ¿verdad? Que ah, es como a ti te van guiando, te van diciendo, haz esto, haz aquello, pero como somos adultos, no nos pueden tampoco cargar en la espalda y llevarnos y obligarnos a hacer las cosas, ¿no? Uno tiene que tener la capacidad de actuar, de actuar, porque no somos niños, no somos bebés, ¿no? Que hay que estar como obligándolos a hacer las cosas o haciendo las cosas por ellos porque todavía no saben hacerlo. Digo, no, este, tienes una guía de mi parte, a mí me da mucho placer poder hacerlo, pero el que tiene que tomar acción eres tú. Entonces, decíamos ayer, la zona de la libra es esta de acá. Muy simple, muy sencillo. Decíamos, si el precio llega ahí, hay que comprar. Llegaba ayer en Asia bastante cerca, no alcanzaba todavía, pero ahora hoy lo tienes. Si tenías dudas ayer en Asia, cuando estuvo cerca, pues no creo que tengas dudas ahora. Ya está activa en Libra dólar. Ya está activa en Libra dólar. Ahí tenemos 1 a 2. Ya el precio tocó y va reaccionando. Aquí, ¿qué queda? Bueno, digo, si no entraste, puedes dejar otra vez la orden ahí y esperar a ver si te activa. No puedes hacer más. Si entraste, pues en el 1 a 1 deberías proteger break-even, aunque sea cuando llegue más o menos por aquí. Yo creo que hasta dio el 1 a 1 ahí. No, le falta un poco, porque si no ya estuviese break-even. Pero bueno, ahí está la zona. Casi lo dio. Casi, En la casi, sí. recotización, sí, en la recotización lo dio. Yo realmente salí porque quería esperar a ver si volvía otra vez de nuevo a la zona para dar un patrón, porque Ok. yo estaba dentro. ¿Y en dónde te saliste? ¿Dónde? No, yo me salí en positivo, pero yo vi que recotizó arriba y Ya, estaba esperando que cuando entrara a la zona, le dije, estábamos Antonio y yo hablando, yo le dije, voy a esperar que entre a la zona nuevamente y si me da un patrón, entonces entro. ya. Pues ahí aprovecho un aprendizaje para todos. Ahí hay un error, ¿ok? Está bien, pero hay un error que hay que Sí, saber identificar. Algo que no se puede hacer nunca. Así uno diga, no, salí en positivo. No, no, no. Nunca te puedes salir antes del 1 a 2. ¿Por qué? ya, Porque eso va a afectar tu estadística. Aunque tú digas, no, bueno, aseguré un poquito, eso va sumando, todo va sumando. Y bueno, cuidado, porque el ratio 1 a 2 es lo que te va a mantener rentable a largo plazo. Si uno se sale temprano del trade, ese trade ya no me sirve para cubrir una pérdida o me sirve de pronto para cubrir una sola pérdida. Entonces se me hace más difícil a largo plazo. Al corto plazo, digamos, el día de hoy uno dice, bueno, cerré positivo hoy, pero a largo plazo eh, no nos protege. Entonces hay que tener ok. cuidado y Déjame hacerte siempre un salir aclarando. 1 a 2. Dime. Escúchame, Henry, un aclarando. No, no fue que salí porque salí así. O sea, yo sé, esa parte la sé, la que tú estás diciendo. Ujú. Sino que como estaba en noticias, no sabía realmente, porque tú sabes que nosotros no sabemos tanto fundamentales como, cómo analizarlo.
Uno no sabe cómo está el mercado realmente con la volatilidad que tiene. Entonces yo lo que hice fue decidí salir por eso, porque fue una Ah, señora vela. Entonces yo ya. no sé si va a seguir bajando o bueno, me salgo y si me da un patrón vuelvo y entro. Eso fue mi análisis que yo hice. Ah, ok. Tú saliste más que todo fue como cercano al break-even, ¿o no? O casi en No, el monto. yo salí para esperar otra confirmación de Ya, la ya. zona, Bueno, bueno, bueno. Sí, claro, fue por el tema de la noticia, para evitar de la cualquier noticia. sorpresa. Eso está muy bien. Está muy bien porque yo lo que hago en temas de noticias, si tengo un trade abierto, es que lo pongo break-even. ¿Ya? Pero está bien, está bien. Si por cualquier tema de lo que pueda llegar a suceder, porque olvídate, por más que tú sepas fundamentales, en el momento del lanzamiento de la noticia no se sabe descifrar hacia dónde se va a mover fuerte. Entonces está bien. Eso es una buena decisión para evitar ahí cualquier accidente provocado por la noticia. Entonces, bueno, ahí está la zona, ahí está la libra, ¿ok? Por ejemplo, no entré y tal, pues tengo dos opciones. Dejo ahí la orden, que de pronto cualquier mechita me vuelve a activar, o me bajo una temporalidad pequeña, por ejemplo, en 5 minutos, y comienzo a identificar patrones. Digo, bueno, aquí lo que puedo hacer es hacer seguimiento de esto, mínimo, máximo. Ahí acaba de dar una zona en 5 minutos que ya se activó y ya está subiendo. Entonces, ahí puedo tener una entrada, si me la vuelve a dar en 5 minutos y tal, para seguir operando. Si no, también puedo esperar que suba y haga un nuevo retroceso. Mientras siga manteniendo esa estructura de mínimos ascendentes y máximos ascendentes, yo tengo la oportunidad de seguir buscando patrones en temporalidades pequeñas. ¿Ok? Siempre que busques patrones en temporalidades pequeñas, 5 minutos, 1 minuto, obviamente vas a tener más probabilidad de tocar stop. Eso hay que saberlo. Entonces, hay mucha gente que cuando se baja a hacer scalping en temporalidades pequeñas, lo que hace es que reduce el riesgo. También es una opción, ya eso es cuestión de cada quien. A mí me gusta, por ejemplo, seguirlo mirando en 1 hora, quedarme ahí y si me activa, chévere. Y si no, y si el que ya esté dentro, pues simplemente Yo esperar. pienso lo mismo. Yo esperaría la zona nuevamente, Sí, sí. a ver si me la da. A mí también me gusta más simplemente esperar la zona. Entonces ahí uno pone, deja la orden ahí, stop donde va aquí en el 100 y eso pasa a veces. O sea, a veces él hace una mecha en la siguiente vela y se va. Entonces está muy bien. Yo puse la zona mal, dice Antonio, en el low del 5 de febrero. 5 de febrero. Ah, aquí. Me di cuenta que la había puesto en ese low, la había está mal. Lo que pasa es que si pusiste desde aquí, déjame ver qué fue. ¿Será que lo viste en el diario? A ver. No, no tiene sentido que tengas un low ahí. ¿Por qué? Porque ese low fue la activación de la zona diaria. ¿Sí? Ese low donde tú pusiste el stop, entiendo yo, es la activación de la Ok. zona diaria. Para que eso se convierta en un low válido, donde uno pone un stop o algo así, tiene que ser porque el precio ya rompió máximo. Cuando el precio ya esté allá y haya roto máximo con un impulso completo hasta allá, ahí sí esto se convierte en el nuevo low. Entonces, vamos a ver, tú me dices en 4 horas, digo, no, no tampoco. Porque es que en 4 horas, si tú pusiste el Fibonacci desde ahí, entonces te comiste este mínimo. Y parece pequeño, pero eso es un mínimo, eso es un retroceso. O sea, el precio subió, retrocedió y volvió a subir. Si yo te saco eso en limpio, que lo estoy sacando del gráfico, mira, ¿ves? Ahí hay una estructura clarísima. Entonces yo no puedo poner Fibonacci de aquí hasta aquí. Yo tengo que tomarlo de aquí hasta aquí. Entonces, sí, ahí sí te equivocaste poniendo el mínimo. Era aquí donde lo pusimos nosotros y ya cuando uno completa la figura,
Fíjate lo que ha hecho. Máximo, mínimo, máximo, mínimo. Y de momento está aquí. Más o menos así es como va. Claro, dentro de este último tramo, él hizo así. Él hizo caída, subida, caída y va por aquí. Ese último tramo es así, realmente. Pero eso no afecta la estructura como tal. ¿Ok? También, si les cuesta verlo, yo siempre utilizo Charline, el gráfico de líneas. Si les cuesta ver la estructura, mira, tú pones el gráfico de líneas y ahí es donde tú te das cuenta y tú dices, ah, no, aquí hay mínimo claramente. Y ahí es donde tú dices, por ejemplo, las personas que le confunden las mechas, que me preguntan, Henry, ¿aquí hubo ruptura de ese máximo o no hubo ruptura? Y te digo, bueno, pon el gráfico de línea. Ahí te darás cuenta que no hubo ruptura. ¿Ves? Entonces, ahí es donde tenemos que estar pendientes. Bueno, Libra dólar, un trade impecable. Claro, esto es muy temprano, ¿no? Para cantar victoria, pero va bien, va bastante bien. Entonces, el mercado dio retrocesos para buscar zonas. Si miramos el oro, ¿ok? El oro tiene una zona ahí, que es donde estamos rechazando ahora mismo, y en la temporalidad de una hora, mientras se siga manteniendo esta estructura de máximos, perdón, de mínimos al alza, compras. Lo que pasa es que se está encontrando con un nivel arriba, pivote muy importante, que es ese nivel de ahí. Así se ve en el diario, así se ve en el 4 horas, ¿ves? Esa franja gris que tengo ahí es una zona intermedia de qué? De toda la liquidación que hubo el 29 de enero. ¿Se acuerdan? Que se liquidó, que cayó muy fuerte. Bueno, más o menos la zona media de esa liquidación es ese nivel. Si esto fuese para subir y seguir buscando máximos históricos como veníamos acostumbrados, pues puede que rompa por encima y se siga yendo. Si no, yo creo que aquí se puede quedar, él puede romper un poquito y seguir ahí, 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 y después volver a caer, que es lo que yo considero más probable. ¿Ok? Entonces hay que estar muy atentos ahí. ¿Cómo estoy qué significa cuando yo digo hay que estar atentos ahí? Significa que tienes que vigilar la estructura, nada más, vigilar la estructura. En una hora sigue intacta la concatenación de mínimos y máximos ascendentes. Digo, bueno, sigue comprándolo. La franja gris ahí no significa que el precio es que tiene que llegar ahí y caer. No, no, es la idea que uno tiene. Pero la estructura es lo que te va a dar la razón o no. Si esto sigue con estructura alcista, cada vez que retroceda hay una oportunidad de comprar. Cada vez que retroceda hay una oportunidad de comprar. Y en cualquier momento se puede ir así. Pero si tú te encuentras con que se quedan los máximos planos y ya no rompe máximo, sino que se queda ahí, ahí, ahí y no rompe máximo y de pronto empieza a romper los mínimos, entonces ahí es donde tú dices, ah, es momento de vender y buscar alguna oportunidad en retroceso para vender o tener un poco más de paciencia y en el siguiente retroceso clavarle una buena venta. De todo te lo va a decir la estructura, cambio estructural que se vaya provocando. Entonces es muy importante vigilar si sabemos o entendemos que tenemos una posible zona ahí, vigilar. Si él se empieza a romper por arriba, así, y te confirma ruptura de máximos, mínimos ascendentes y ruptura de máximos, pues está muy bien esperar un retroceso y seguir comprando. ¿Ok? Perfectamente bien. Y eso va muy acorde a la caída del dólar. Si el dólar sigue cayendo, pues el oro sigue subiendo. Entonces, eso es lo que hay que vigilar, la estructura. De momento, para poder hablar de ventas, tendríamos que romper aquí. ¿Ves? Y todavía está lejos. ¿Por qué? Porque ese es el último mínimo y este es el último máximo. Entonces, si yo lanzo ahí el Fibonacci, digo, pues de momento lo que estoy es en zona de comprar. De momento lo que estoy es en zona de comprar. ¿Por qué yo no digo compremos esto hoy? Porque a mí no me gusta esta zona de aquí, que para mí es zona difícil de romper. Entonces, yo prefiero con el oro esperar. Me gustaría que me empiece a dar patrones de venta o me gustaría que me confirme claros movimientos alcistas con cierres por encima de toda esta zona gris
y ahí sí, en el retroceso, yo lo compraría. Por eso no estoy hoy con el oro esperar. ¿Ok? El NZ de yen, decíamos, bueno, chicos, el NZ de yen, para comprarlo, tiene que ser en esta zona. Pues te informo que ya tocó la zona. ¿Ves? Lo mismo que con la libra, ¿no? O sea, hasta un punto a ti te guían, hasta otro punto tú tienes que actuar. O sea, ahí lo tienes, ahí lo tienes. Ha pasado una, dos, tres, cuatro, cinco veces. Ahí sería la sexta. Concatenación de mínimos ascendentes. Ya reaccionó, ya el precio está un poquito fuera de la zona, está rechazando muy bien, pero ahí va. Esto lo voy a enviar como actualización. Vamos a poner acá. Ayer estábamos como, estábamos así, todavía retirados de la zona. Hoy lo voy a actualizar en el Z de yen. Metió la zona 2 veces. Entró un poquito más para abajo Sí, del 68. yo no sé si está real en un segundo. Una observación que se puede hacer para las personas que no logran coger los trades es que lo dejen by limit, porque muchas veces entran y uno está durmiendo. Claro, sí, sí, definitivo, no puede estar todo el día mirando el gráfico, ¿no? Eh, ahí está. ¿Cómo debería estar tu MetaTrader? Debería estar con una orden acá, con un stop acá y un 1 a 2. Como mínimo un 1 a 2. Ahí está. Ya eso es un trade que debería estar abierto. Yo no sé por qué siempre se me mueve la gráfica hacia la izquierda. Ahí tenemos la actualización del NZ de Yen. Dame un segundo. Yo necesito poner una alerta aquí para mí. En el 1 a 1. Perfecto. En los índices, vamos a ver cómo van los índices. Tenemos el índice de Japón, el Nikkei. Esperamos una zona, sigue siendo muy alcista, pero todavía no nos ha dado ese retroceso. ¿Ok? Entonces, lo que yo estoy esperando acá es que él dé un retroceso. Si él se llega a meter en esta zona, es una zona grande, sí, está muy bien. ¿Qué hago yo cuando hay este tipo de zonas muy grandes? Me voy al gráfico de líneas y busco el precio de reacción a la izquierda. Entonces el gráfico de línea me indica a mí que el precio de reacción a la izquierda más cercano está en torno al 78.6. El más cercano, no me tengo que ir a buscar por allá lejos, no, el más inmediato. Entonces, ¿qué significa eso? Que es una zona que está un poco más abajo y ustedes han visto como muchas veces no reacciona el 61.8, sino en el 78.6. ¿De qué me sirve eso? De dos cosas. Yo puedo decidir entrar más abajo en el 78.6, el stop nunca cambia, nunca. El stop va ahí. Em, y mi 1 a 2 es mucho más amigable. ¿Por qué? Porque estoy entrando un poco más abajo. O entrar en el 61.8 porque capaz y lo toca y se va y no profundiza. Igual buscar un 1 a 2, eh, pero siendo consciente de que este es un trade que puede profundizar un poco más y después activar. ¿Ves? Entonces, todo depende de lo que yo quiera hacer. Si estoy dispuesto a que de pronto me deje, pero tener una entrada más precisa con un stop más pequeño y salirme muchísimo antes, porque fíjate dónde quedaría el 1 a 2. Espectacular. Pues yo la puedo tomar así. Ya es una decisión de cada quien. ¿Ok? O puedo tomar las dos. También es otra opción. Porque este trade es muy diferente a si yo entro en el 61.8. Porque tendría que esperar que llegue a romper máximos por allá. ¿Ves? Fíjate la diferencia, por eso yo les digo siempre, lo que ustedes tienen que cuidar es el ratio riesgo-beneficio 1 a 2. Fíjate, hay mucha diferencia entre esto de aquí y esto de acá.
y es el mismo ratio y es la misma zona, solo que la entrada está un poco más abajo en el 78.6 y no en el 61.8. Cambia una barbaridad. ¿Sabes qué también, Henry? Hay activo, principalmente ese del Nikkei, suele mucho entrar a esa zona, más que el UCA 100. El UCA 100 tiende a quedarse en el medio o por encima del 68. Claro, eso es verdad. Hay activos que siempre, usualmente buscan una zona más profunda y otros que no. Eso es correcto. Ya es una cuestión de experiencia. Ahora, la pregunta de Antonio, entrar en el 78.6 del FIBO, buscar el 1 a 4 porque si yo me voy hasta donde era el 1 a 2 del 61.8 es casi un 1 a 5. Incluso puedo tener un 1 a 4 ahí en el máximo sin romperlo, ¿ves? 1 a 4. Y está muy bien. Eh, ¿Cuál tomar? Digo, mira, independientemente de cuál tomes, o incluso si tomas las dos, tienen que ser trades independientes. Aquí el asunto no es si tomo una o tomo la otra. Tú tomas las dos si quieres, pero son trades independientes. ¿Qué significa eso? Henry, es que yo tomé la del 78.6 y subí y luego tomé la del 61.8, pero por X o Y motivo eso se empezó a devolver y tal, y cualquier cosa, y yo cerré las dos. O cerré una porque me asusté y dejé la otra. Digo, eso es lo que no puede pasar. No puedes estar mezclando las dos operaciones porque es que tengo que medir. No, no, no. Dos operaciones separadas. Da igual. Si tú tomas dos operaciones, una aquí y una segunda aquí, a que si tú tomas, por ejemplo, uno aquí en el Nikkei hoy y el segundo trade mañana en el oro. ¿Son qué? Son dos trades. Punto y final y se acabó. Son dos trades. Dos trades que tienen que tener ¿qué? Una gestión de riesgo. Aquí sé cuánto voy a perder. Aquí sé cuánto voy a perder. Son dos trades independientes y dejar que cada uno se desarrolle como quiera. Y si te sale mal, pues puedes llegar a perder los dos. Ese es lo único malo de meter dos trades en una sola misma idea de trading. Así de normal. ¿Ok? Entonces, ya eso es una cuestión de decisión de cada quien, pero deben ser simplemente independientes, que un trade no me afecte el otro. Eso es como que yo tengo un trade en el euro dólar y tengo un trade en el oro, y el del euro dólar se me va al stop y el del oro todavía está en torno al break-even y digo, no, voy a cerrar el del oro también porque es que el del euro dólar me salió mal. Eso es un error, porque estás afectando un trade que no tiene nada que ver con el otro por el simple hecho de que el otro te salió mal. ¿Me explico? Deben tratarse siempre por separado, siempre, siempre, siempre. ¿Ok? Y ser consciente, es cuestión de practicarlo, porque tú dices, ah, se ve muy bonito entrar en el 78.6, pero muchas veces te va a hacer esto y no te va a activar el 78.6. ¿Ves? Entonces, o estás dispuesto a dejar ir una gran parte de los trades, o estás dispuesto a que los trades estén por momentos en drawdown y después en ganancia. ¿Ves? Si me preguntas a mí personalmente, yo soy más de este de aquí. Yo en vez de dejar de ver cómo se me van los trades en una, en dos, en tres, en cuatro oportunidades, yo digo, no, prefiero irme al 61.8 y tener paciencia y ver cómo el trade puede estar 1 o 2 días ahí en drawdown y después que vaya para donde tiene que ir. Ya es una decisión personal. Como en el en que tengo la orden puesta todavía. Ah, exactamente. Bueno, en el caso del Fuchi, decíamos, bueno, el Fuchi, ayer lo dejábamos acá y decíamos ayer, la zona sigue siendo la misma, ¿ok? En el diario sigue siendo la misma. En el diario, ¿cuándo cambia la zona? Cuando rompa el máximo del diario, que es este máximo amarillo de aquí. Eh, este máximo amarillo de aquí arriba. O sea que en diario la zona sigue siendo esta. Pero ya se te fue. Ayer decíamos, todavía hay chance. Digo yo creo que ya no.
Mm, ¿Por qué? Porque si lo miro así en 4 horas, ahora sí en 4 horas ya tengo otra cosa que no tenía ayer. ¿Por qué? Porque en 4 horas ya yo tengo un nuevo mínimo y un nuevo máximo que ahora sí rompió los máximos de ahí. O sea, mientras no se rompa esto, puede caer a activar la zona diaria otra vez, pero no. Al final sí subió. ¿Qué pasó aquí? Ok. Al final sí subió. Entonces ya en 4 horas, ¿qué tengo que hacer yo? Mínimo, máximo, coloco mi Fibonacci y ahora tengo una zona de 4 horas. ¿Ves? Entonces ya en 4 horas yo tendría que estar esperando aquí para entrar. Limpiamos un poco todo esto y creo que no hace falta tenerlo tan rayado. Ahí tengo mi zona de 4 horas. Ahí hay una oportunidad de comprar el Fuji. ¿Ok? Abajo está la diaria. Sí, pero es que la diaria ya se activó. Estábamos viendo era ver si nos daba una segunda oportunidad, pero ya esa se activó hace rato y ya está cerquita de los máximos diarios. Entonces digo, no, ya no tiene sentido. Tienes que adaptarte a la temporalidad menor, en este caso 4 horas, y ahí tienes tu nueva zona para poder entrar el FTSE en compras. ¿Ok? Eh, en el caso del petróleo, es un trade que va muy bien, está subiendo muy bien, ya nos estamos acercando a máximos. Al parecer, ya estamos rompiendo esos máximos internos, así que aquí esperar. Digo, quiero operar el petróleo en una temporalidad más pequeña y tal y la cosa. Y bueno, tienes la opción de medirlo en 4 horas. ¿Cómo lo mides en 4 horas? Digo, tendrías que medir este mínimo con este máximo y perseguir la estructura pequeña, que sería reengancharte aquí y buscar ahí el 1 a 2. Y eso, fíjate cómo el mercado, las estructuras se mueven muy bien, coinciden muy bien. Si tú te das cuenta, mi trade de la temporalidad diaria es un 1 a 2. Y si yo operara esta operación de 4 horas, prácticamente voy a llegar es al mismo sitio, incluso más abajo. Mira, ahí tengo el 1 a 2. Este trade me parece espectacular. Yo pensé que me iba a dar más arriba el take profit, pero me da incluso por debajo del máximo diario. Así que me parece un trade espectacular en 4 horas. Voy a quitar este un momento para que lo veas bien. Ahí está la zona de 4 horas. Me parece un trade muy bueno en 4 horas para el petróleo. Acá. Y te sales en el 1 a 2 incluso antes de romper los máximos. Con lo cual, eso me parece fenomenal, porque no tienes que estar esperando que se rompan máximos para poder recoger ganancias. Entonces, ahí creo que hay una muy buena oportunidad de agregar a la operación o de entrar si no están dentro. 4 horas en el petróleo. Permítame, yo envío este, voy a limpiar todo esto y envío este así como un análisis porque me parece muy bueno. Independiente. ¿Por qué elimino todo lo demás? Porque esto es independiente de todo lo demás. Aquí yo tengo un trade abierto en la temporalidad diaria. Bueno, no importa. Ese lo dejas abierto y este es otra cosa totalmente independiente. Voy a enviar por acá y voy a subir con 4 horas. Perfecto. Permíteme poner una alerta aquí. Mi gráfica se va a ver así. Uno abajo y uno ahí arriba. Ahí como que puso el Fibo un poquito mal. Bueno, un poquito más arriba. Cada quien que ponga su Fibonacci también. Pero ahí más o menos se entiende la idea. Así sería. Nasdaq, yo creo por último, para ver qué está haciendo, decíamos, el Nasdaq, esperamos ver movimientos alcistas, decíamos ayer, si sigue manteniendo estructuras alcistas, yo creo que hay que montarse a comprarlo.
Vamos a ver cómo se ve hoy. Ayer dejábamos el Fibonacci puesto. Allí está la zona, muy parecido al movimiento que hizo la libra. Este era el que dejábamos ayer. Se queda cerca, todavía no me lo activa con claridad. Se queda bastante cerca. Mientras no rompa máximos, para mí esto todavía no es una ruptura. Mientras no rompa máximos, sigo pensando que puede llegar ahí a la zona y activar nuevas compras. Y esto puede ser una muy buena oportunidad hoy. ¿Ok? Entonces, aquí hay una oportunidad para comprar. Yo me daría la oportunidad ahí. Déjame enviar este también. Yo me daría la oportunidad ahí. ¿Por qué tengo el Fibonacci ahí? Porque lo lancé ayer en ese máximo. Lo puedo poner en este o incluso en este. Prácticamente da igual. Yo lo voy a dejar donde estaba. Creo que puede entrar a esa zona y subir. Voy a marcar la zona bien y lo voy a enviar por acá. Nasdaq. Yo no voy a comprar una hora. Permíteme reenviar esto por acá. Perfecto. Eh, el Nasdaq. ¿Cuál envié? Perdón, envié el petróleo. Voy a reenviar el Nasdaq también. Muy bien. Yo creo que con eso ya estamos por el día de hoy. Tenemos varios escenarios, varias oportunidades. Atentos a seguir, a seguir, ¿no? A dar seguimiento, mejor dicho, de todos los análisis que tenemos para que no se nos escape nada. Coloquen alertas. Y voy a estar vigilando el oro porque me gusta ver si vamos a salir por encima de esa zona, en cuyo caso son compras en retrocesos, o si en algún momento vamos a cambiar esa estructura. Vamos a estar vigilándolo. Y el Nasdaq, la del Nasdaq me gusta mucho y la del petróleo me gusta mucho. Eh, Son trades muy buenos que se pueden activar hoy. Bueno, chicos, yo creo que aquí estamos por el día de hoy. Feliz miércoles para todos. Espero que algo de algo les esté sirviendo. Recuerden que el próximo martes eh, vamos a tener un entrenamiento gratuito, abierto para todos, cómo construir ventaja estadística y operar con consistencia a largo plazo. Ojo, muchos de los conceptos que yo voy a hablar acá son nivel básico y las personas como ustedes que ya están dentro de la comunidad probablemente me vayan a escuchar a repetir muchas de las cosas que ya ustedes saben, porque por eso forman parte de la comunidad, ¿no? Ustedes ya tienen un paso adelante, están más avanzados. Ahora, personas que entren nuevas, obviamente voy a explicar conceptos básicos sobre la estrategia, sobre la estructura, sobre los ratios riesgo-beneficio, sobre el tema del win rate, cositas que en las sesiones hemos ido hablando y ustedes, muchos de ustedes ya lo saben, pero deben reservar, sí, deben reservar el espacio. ¿Por qué? Porque solo hay 300 espacios. Entonces, Vamos a apoyarte, Henry. gracias, Iris. Si ustedes no reservan, es probable que vayan a intentar entrar al Zoom y les diga que la sala está llena. ¿Ve? Entonces, ahí pueden eh, reservar su espacio, más que todo también para que quede grabado y pueda estar allí. Bueno, chicos, Estaremos ahí para dar testimonio también. gracias, Iris. Qué bueno, excelente. Igual yo voy a hacer la invitación al final de que se unan a la comunidad. Entonces, está muy bien eso de los testimonios. Muchas gracias. Feliz miércoles, Ok. chicos. Muchas gracias. Los que estuvieron por acá, Antonio, Esteban, Iris.
Feliz miércoles, un abrazo, nos mantenemos en comunicación. ¿Vale? Chao, chao. Igual, Henry, chao.